Un cariñoso saludo a toda nuestra audiencia. Es un gran orgullo para IRADE poder ver cómo nuestro círculo de sostenibilidad va creciendo y cómo también sus integrantes se van sentando en la mesa de las decisiones importantes, como constataba el estudio que acabamos de conocer. Agradecer también a Celea Consulting por este gran trabajo en alianza que hemos hecho y también a la consultora Vinculación, que fue finalmente quien nos vinculó muy estratégicamente para poder conocer esta información tan relevante que hoy día ponemos a disposición de la comunidad empresarial. Y lo que nos corresponde ahora es que vayamos desmenuzando las reflexiones en torno a sostenibilidad, en torno a futuro, y nada mejor que los protagonistas de las empresas que están en el día a día ahí tratando de lograr este difícil equilibrio sostenible entre los logros financieros, ambientales y sociales. Así que paso de inmediato a presentar el panel que hoy nos acompaña. Está con nosotros Mauricio Leiva. Mauricio es subgerente de Asuntos Públicos de Arauco y recientemente director de IRADE. Mauricio, buenos días. Hola Mauricio. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien, cierto? Muy bien, muy bien. Seguimos presentando el panel. Nos acompaña también Gerardo Balbontín. Gerardo es gerente general de Blumar y copresidente de Global Salmon Initiative. Y nos acompaña también hoy día conversando sobre sostenibilidad. Hola Gerardo, bienvenido. Me parece que estás en mute, que es la frase del año. El otro día hacíamos el recuento de las frases del año y estás muteado, yo creo que está en el ranking ahí de los top 10. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Seguimos. Cristian Vergara, gerente general de SBio y también director de IRADE, así que estamos con varios dueños de casa acá. Cristian, bienvenido. También creo que estás en mute o ahí sí. Está en mute, así que ahí está sí. siguiendo la tónica mundial de estar en mute, así que... La tendencia. Sí, la tendencia. Buenos días. Y cierra el panel una gran invitada, ella es Claudia Bobadilla. Claudia es directora de empresas, consejera de SOFOFA y fundadora de Puente Social, que ya nos contará la gran actividad que ellos desempeñan en Puente Social. Claudia, bienvenida a nuestro auditorio virtual. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y a todos. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar para hablar de algo que es central. Bueno, y la invitación que yo les quiero hacer a todos ustedes, que asumamos que estamos en un espacio de máxima confianza, de colaboración, que son los valores que promovemos en IRADE, que hay mucha gente escuchándonos, que quieren aprender, que quieren conocer esas reflexiones más francas posibles que podamos hacer en torno a sostenibilidad, a futuro, esas visiones que tienen ustedes y que comparten día a día con los equipos que lideran y en los espacios de influencia donde están. Y quiero partir contigo, Claudia. Claudia, tú has hablado con mucha fuerza de nuevo equilibrio, de dignidad, has hablado de poner a la persona en el centro de las organizaciones y con un discurso muy potente en torno a la sostenibilidad. Me gustaría partir preguntándote si te sientes una isla en medio de la élite empresarial hablando de sostenibilidad o más bien crees que es un concepto que ya está en el ADN de las organizaciones. Gracias por la pregunta. No me siento una isla. Yo creo que los resultados que presentaron del estudio que ustedes han realizado muestran que los temas de sostenibilidad están presentes con mayor o menor profundidad en muchas de las empresas. Y ahí hay que hacer distinción. Estamos hablando que el estudio que ustedes han realizado se refiere particularmente a grandes empresas, que es en el mundo en el cual me ha tocado desenvolverme profesionalmente, y los temas de sostenibilidad ciertamente están presentes, no desde hace poco tiempo, sino que desde hace bastante tiempo. El punto yo creo que hay que abordar es una cosa distinta, y voy a tomar dos mensajes que planteó Patricia al inicio de este seminario, que me parece que son tan certeros. El primero, que estamos hablando aquí no de algo que tengamos la opción de hacer o no hacer. Estamos aquí hablando de la supervivencia o de la viabilidad del negocio. Estamos hablando de algo tan central como eso.
Y segundo, que esta área, esta dimensión de la compañía, de la sostenibilidad, tiene que estar en el corazón, en el ADN de la estrategia. Y eso plantea una reflexión que es más profunda, que creo que es importante que la podamos conversar, que tiene que ver en cómo concebimos en el mundo de hoy, en el siglo XXI, que ya comenzamos, el concepto de desarrollo y de crecimiento. Yo creo que ahí está la pregunta fundamental. Y dado que todos los paradigmas desde los cuales actuábamos, particularmente pre-estallido social, estallido que aún sigue en curso, eso no ha terminado, y pre-pandemia y pre-crisis económica de carácter global que estamos viviendo, es decir, cómo vamos a comprender desde el mundo empresarial el crecimiento y el desarrollo. Y desde mi punto de vista, eso pasa al menos por las siguientes cuestiones. Uno, entender que el crecimiento económico no puede ser más a costa de la dignidad de la persona ni del medio ambiente. Y eso se conecta muy bien con comprender que la dimensión de la sostenibilidad, o las áreas de sostenibilidad, que yo las voy a llamar las áreas de viabilidad del negocio, tienen que ser parte del centro y del corazón de la estrategia de la compañía, al mismo nivel que la dimensión financiera, al mismo nivel que la dimensión regulatoria, que la dimensión tecnológica relevante también y que tiene mucho impacto en materia de sostenibilidad, y la dimensión social como parte del corazón de la estrategia. Y eso se conecta a su vez con algo que no es una novedad a nivel global, que tiene que ver con los criterios ESG o ASG, como los queramos llamar, que son los criterios medioambientales, de gobierno corporativa y sociales, que hoy día todas las compañías tienen el deber, si quieren seguir existiendo, de incorporar y de trabajar con estrategias consolidadas y con estrategias, y ahí voy a hacer una distinción a las presentaciones anteriores, que tienen que contar con presupuesto. No basta tener la intención, no basta salir fuera de la caja si no tenemos presupuestos robustos para que esta área pueda desplegar su actividad. Y eso tiene una consecuencia muy relevante en la dimensión financiera. Hoy día los inversionistas institucionales en el mundo lo que están mirando con mayor atención para definir los portafolios de inversión tienen que ver precisamente con los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Claudia, muchas gracias por esa primer aterrizaje de paradigma finalmente, que es lo que tú estás mencionando. A mí me gustaría pasarle la pelota inmediatamente a Cristian Vergara, quien dentro de todas sus funciones tiene que aterrizar todo este discurso en una empresa. Entonces me gustaría saber, Cristian, si te hace sentido lo que estás escuchando y si de alguna manera se conecta con el propósito que tú vives día a día en la compañía que lideras. Mira, lo que plantea Claudia es de extrema relevancia. Nosotros estamos en una empresa que por esencia es una empresa de servicio público. Esbio provee el suministro de agua a más de 1.200.000 familias. Entonces, cuando tú hablas de que los objetivos de desarrollo sostenible en una empresa tienen que aterrizar en la dimensión que señalaba recién Claudia, que tenemos que aterrizarla asegurando el crecimiento de la compañía, pero cautelando que la dignidad de las personas y que el crecimiento no vaya en contra de esto, pero que tampoco vaya en contra del medio ambiente. Imagínate ese discurso como lo aterrizamos en una empresa de agua, donde ya no estamos en un tema de escasez o de sequía, sino que estamos hablando de un escenario de escasez hídrica, donde tenemos que asegurar, no solo hoy día, de que el servicio que prestamos es tan relevante para este 1.200.000 familias que hoy día prestamos el servicio, sino que además tenemos que asegurar el crecimiento futuro, tenemos que asegurar la viabilidad de la compañía en un escenario de escasez hídrica, cautelando todas estas dimensiones, la dimensión ambiental, la dimensión social y el desempeño económico de la compañía. Para nosotros esto está inserto en la estrategia de la compañía y es súper relevante plantearlo así, de que esto sea parte esencial y una parte medular de la estrategia de la compañía, porque es la única forma de garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Cuando uno habla... Perdón, Cristian, es que voy a colgarme de un tema que también planteó Patricia al inicio. Cuando uno habla de sostenibilidad y de tenerlo en la estrategia, va mucho más allá de tener
una persona responsable de sostenibilidad, sino más bien de que la empresa en su conjunto sea sostenible. ¿Cómo logras tú, a la cabeza de Esbio, plasmar todo esto en las distintas unidades? Porque muchas veces se da de que en las áreas de relaciones comunitarias, tal vez medio ambiente, puedan tener esto más internalizado, pero en una empresa del giro que tú diriges, ¿cómo logras que esto se plasme en todas las áreas? Bueno, al estar esto en la estrategia, te da ese impulso para poder definir que no es un foco específico de un área. Esto tiene que ser algo que la compañía en transversal tenga la convicción, tenga los recursos, tenga el direccionamiento de buscar un objetivo sostenible. Y por eso que cuando tú defines esto en la estrategia y cuando, en nuestro caso, nuestro accionista nos exige una reportabilidad y una medición en estas dimensiones, no tenía espacio para poder moverte y para dejarlo al azar o para dejarlo encasillado en un departamento. Y por eso que para nosotros es tan relevante que esto esté puesto en la estrategia y así nos permite generar los recursos, generar una visibilidad y un objetivo de largo plazo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir avanzando con los demás panelistas y seguimos. Siéntanse con toda la libertad también de ir complementándose entre ustedes, porque la idea es promover efectivamente el diálogo. Me gustaría pasar ahora a Gerardo Balbontín, que lidera Blumar, que es una compañía que comienza a reportar, entiendo que el 2015 o 2016. Entonces, nos gustaría saber cómo ha sido la evolución de la compañía en materia de sostenibilidad y cómo estos temas están o no están efectivamente en los directorios. Gracias, Carolina. Primero que nada, compartí completamente con los comentarios que hizo Claudia. Yo creo que es realmente ese es el desafío dentro de las organizaciones, sobre todo organizaciones que son con una diversidad en términos geográficos, una diversidad en términos de tipo de negocio, es poder generar la concientización, generar la cultura dentro de la compañía, porque muchas veces no solo basta de tener una buena estrategia o una estrategia predefinida, hay que ir de a poco generando esta evangelización donde esté realmente el concepto de la sostenibilidad incorporado también en las iniciativas, en los KPI, en las formas de medición de cada uno de los gerentes de la compañía. No es fácil, es un proceso largo. En el caso nuestro, como tú dices, partimos el año 2015, en ese tiempo bastante autogenerado por la organización, por iniciativas propias de los gerentes, dependiendo de lo que les tocaba vivir en cada una de sus regiones, con su relacionamiento en las comunidades, hasta que lo pudimos plasmar realmente en una estrategia que fue validada por el directorio, se le puso un presupuesto. Comenzamos también a partir del año 2016 a reportar nuestros avances, a decir cómo vamos aprendiendo. No es fácil, es un camino difícil, porque involucra también un cambio cultural, hay un cambio generacional, lo que yo puedo pensar, lo que puedo percibir respecto a lo que perciben, por ejemplo, mis hijos, ya es un cambio bastante grande, y eso hay que ir de a poco construyéndonos en las organizaciones. Nosotros, yo diría que la parte más difícil muchas veces es la diversidad geográfica, estamos en 6 regiones, y cuesta muchas veces decir, bueno, lo que tenemos en el norte o lo que tenemos en el sur, el pensamiento y la visión respecto de temas de sostenibilidad y relacionamiento comunitario, que sean los mismos. Sin duda, y comparto plenamente, que es parte de la viabilidad del negocio. En nuestros negocios, sobre todo, que estamos en recursos naturales, estamos en pesca, estamos en crianza de salmones, estamos también utilizando muchos bienes de uso público, viene siendo tremendamente más importante, y de otra forma, la verdad es que es imposible pensar en una compañía como la nuestra en el mediano o largo plazo si no estamos realmente concientizados de que esto es un pilar del negocio fundamental. Gerardo, y en ese sentido, para estar concientizado, como tú dices, y poder internalizar estos conceptos en la cultura, son los propios líderes los que tienen que estar 100% convencidos. Entonces, le quiero preguntar también a Cristian, ¿cómo, y partiendo por ti, Gerardo, cómo
¿Cómo ha sido tu propio proceso transformador respecto a este tema? Porque tú eres una persona que lleva muchísimo tiempo en el negocio y en un negocio donde hace 15 años atrás estos temas no estaban en la primera línea de conversación. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú en términos personales para poder hoy día tener este discurso que logre conectar y que logre motivar a toda tu gente? Carolina, estos temas no estaban hace 5 años atrás en las organizaciones, ni siquiera hace 15, o sea, son realmente temas que se están incorporando con una velocidad y una fuerza muy importante, donde cada vez estamos entendiendo más, como decía Claudia, que ya no es una opción y ya no es la dependencia del buen comportamiento, de tener un área que se preocupe de estos temas. Cada uno de los gerentes de la compañía cada vez más está involucrado en que si no se preocupa de los temas de sostenibilidad, la verdad es que no va a poder seguir funcionando. Vuelvo a repetir, no es fácil, muchas veces es más fácil decirlo, pero realmente incorporarlo, también tener la dirección de un directorio convencido, de un directorio que destine tiempo y recursos ya para que esto sea un pilar fundamental de la compañía, son procesos que se van evolucionando en el tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuar con Mauricio Leiva, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco. Mauricio, el Ceremi de Medio Ambiente planteaba algunos avances de las empresas en materia medioambiental y sin duda lo que ha significado este anuncio de Arauco como empresa carbono neutral es un tremendo tractor que debiera empujar a otras compañías en este camino. Entonces me gustaría saber desde adentro de la empresa, ¿cómo ha sido este cambio? Porque tú llevas, entiendo que 13 años en Arauco y me imagino que te ha tocado ver todo este paso a paso de la empresa. ¿Cómo ha sido vivirlo desde adentro y cuál ha sido el rol desde tu área, que son los asuntos públicos, que tal vez están un poco más sensibilizados, pero hacia el interior de la empresa, desde el punto de vista del cambio cultural? Sí. Bueno, para las compañías que tienen trayectoria, como Arauco, por ejemplo, que Arauco nace acá en la región del Biobío hace cerca de 50 años, y desarrollando proyectos y productos sobre la base de los recursos forestales, que son en sí mismos son soluciones sostenibles para distintos tipos de industria, el papel, la construcción, el embalaje. La sostenibilidad ciertamente tiene que estar en el centro del negocio. No se gestiona en forma aparte, sino que las decisiones se tienen que tomar considerando las distintas variables, tanto económicas, sociales y ambientales. Eso es un proceso de aprendizaje, ciertamente. Eso no es algo que surge de la noche a la mañana, sino más bien es un proceso que las distintas compañías las van tomando en la medida que van cayendo en cuenta. Nosotros caímos en cuenta que efectivamente nuestro negocio es un negocio que en sí es un negocio renovable, en sí es un negocio que colabora con desafíos globales, como por ejemplo la captura de carbono. Por algo estamos, a partir del año pasado, certificado como la primera forestal carbono neutral del mundo, y por lo tanto nos parece que ciertamente tiene que estar en la esencia. Efectivamente, las áreas de asuntos públicos, las áreas de sostenibilidad, a lo mejor hace 10 años atrás podrían estar más enfocadas tal vez a sacar ciertos proyectos adelante, hacer ciertos procesos de participación, que es lo que te podría de pronto exigir el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Pero de a poco se ha ido viendo que esto que tiene que ser parte de la gestión. Y, por ejemplo, para nosotros un hito importante fue el año 2010, cuando definimos y decidimos certificarnos FSC, ¿cierto?, para el manejo forestal sustentable, y cuando vimos que cómo se organiza el negocio y la forma en cómo se organiza el negocio, también una parte importante tiene que ver con la relación con las comunidades y con el entorno donde tú estás. Arauco está presente en más de 120 comunas en Chile, tiene relación con más de 1.500 organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y otras, y con más de 400 comunidades mapuche en 4 o 5 regiones del centro y sur del país. Por tanto,
es clave, es clave por el tamaño, por el alcance de las operaciones. Es clave que las decisiones operacionales esté considerado también la variable de sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias. Vamos a volver después para hablar de comunidades, pero ahora quedó pendiente que Cristian nos pudiera también compartir su propio proceso de transformación para poder liderar con convicción y internalizar en su cultura, en SBio, el concepto del propósito. Cristian, si pudieras compartir alguna reflexión al respecto. Sí, mira, yo algo que me pasó con este tema, Carolina, es que SBio partió el año 2014 y antes con este camino de recorrer la sostenibilidad. Pero lo que nos pasó en el año 2019 es que nosotros teníamos una clara visión de cómo aportábamos al ODS 6, que es por esencia nuestro objetivo de desarrollo sostenible. Pero cuando declaramos en nuestro propósito el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, nos dimos cuenta que teníamos que mover nuestro cerco y que teníamos que mirar no solo el impacto directo en aquellas personas que nosotros servíamos, sino que también cuál es el rol de SBio en la sociedad en garantizar ese acceso universal al servicio de agua, que es tan básico, que es tan esencial. Y por eso que una reflexión que a nosotros nos pasó es que no solo tenemos que mirar los efectos directos de la sostenibilidad en nuestro negocio, sino que también aquellos efectos indirectos de otras áreas que también ponen en riesgo tu sostenibilidad. Cuando se habla que en Chile hay 1.400.000 personas sin acceso al agua, no están en la zona urbana donde nosotros servimos el agua, pero es inmoral éticamente no hacerte cargo de esa realidad en la región donde tú operas. Entonces, por eso que para nosotros esa reflexión de mover el cerco en los aspectos de sostenibilidad y no solo preocuparnos de aquellos efectos directos, yo diría que es la reflexión más profunda y más enriquecedora que movilizó a la compañía a abrir la mente, a generar una mirada de sostenibilidad de largo plazo en el entorno y en las comunidades donde nosotros operamos. Y es muy reciente, por lo demás. Nunca es tarde. No, claro que no. Claudia, quiero volver contigo para preguntarte cómo desde tu mirada privilegiada a distintas empresas y gremios donde participas, ¿cómo ves que ha sido la evolución de este tema en las compañías desde la crisis social chilena de octubre del 2019? Estás en mute. Ahí sí. Quiero ir como para contestar tu pregunta, retomar varias cosas que se han dicho en este panel, todas muy valiosas, y me quiero quedar con una que plantea Gerardo. Aquí no basta con que la línea ejecutiva y quienes son los responsables prioritarios de gestionar la sostenibilidad tomen conciencia, estén convencidos y hagan su mejor trabajo. Aquí lo que necesitamos es un involucramiento sistémico de la compañía, donde el directorio de la compañía también tiene que estar muy involucrado para realmente comprender por qué la sostenibilidad tiene que ser parte de la estrategia, del corazón, del ADN de la compañía. Y de ese lugar, yo creo que la evolución que se está dando es, sobre todo por efecto de la pandemia, que nos pone a todos bajo el paraguas de la vulnerabilidad y de la vida y la muerte, porque aparece la muerte de una manera muy presente en nuestras vidas y también aparece la muerte en el sentido de la posibilidad de no seguir existiendo como compañía, como lo decía Patricia, y lamentaba la desaparición de una de sus compañías socias al inicio de esta conferencia, es que yo no concibo realmente que un director o una directora de una compañía no conozca de manera directa y sin filtro las realidades territoriales y de las comunidades donde opera. A mí me resulta, desde mi ejercicio profesional, ciertamente desde el estallido en adelante, algo indispensable recorrer, conocer, conversar, escuchar principalmente qué opinan de nosotros las comunidades y conocer directamente los territorios donde desplegamos nuestra actividad. Esto tiene un impacto tremendo. Cuando yo no conozco, difícilmente voy a poder gestionar bien una dimensión tan relevante como la de la sostenibilidad o la dimensión social o medioambiental dentro de una compañía. Por lo tanto, este cambio cultural
que pasa por un cambio de toma de conciencia distinta, para mí tiene que ver con conocer en primera persona la realidad de las grandes mayorías de nuestro país y las realidades territoriales que son muy distintas en nuestra geografía. Claudia, perdón que te interrumpa ahí, pero ¿tú crees que hay algunas empresas, grandes compañías de nuestro país que todavía están al debe en ese punto? Si tú ves, hay una cuestión que es central y a ustedes les toca como región. En la votación del apruebo del 25 de octubre, las zonas donde hay zonas de sacrificio todavía existentes, el 90% de la población votó apruebo. Por lo tanto, la demanda ciudadana por la resolución de temas, en este caso medioambientales, es tremendamente fuerte. Y hay compañías que todavía están ciertamente al debe en entender que esas cuestiones ya no son aceptables. Como lo decía recién Patricio, aquí no se trata de una cuestión de legalidad, se trata de una cuestión de legitimidad. Y cuando planteaban al inicio de esta conversación que el sector privado, el sector empresarial, tiene un problema de legitimidad, la legitimidad se gana con trabajo y se gana, desde mi perspectiva, en una línea, en una secuencia de tiempo que al menos tiene que contener escuchar a las comunidades, conocer a los territorios, desde ahí recuperar confianza o construir la confianza que no existe, para desde ese lugar buscar espacios de beneficios que ya ni siquiera son de valor compartido. Desde mi punto de vista, es la creación de espacios comunes para generar beneficios ecosistémicos. Cuando logramos hacer eso, vamos a entrar de manera muy natural a una recuperación de legitimidad que lo que va a permitir finalmente, como consecuencia, es dotar de viabilidad, de sostenibilidad al negocio y algo además tremendamente importante que las empresas en esta redefinición de su propósito tienen que tener muy claro. Esa legitimidad, esa confianza, esa viabilidad, lo que hace también es que contribuye enormemente a algo que es fundamental para que podamos desplegar nuestra actividad, la que sea, y en este caso la actividad empresarial, que es dotar de mayor cohesión y paz social a nuestro país. Sin eso va a ser muy difícil, por mucho que tengamos los mejores indicadores financieros, por mucho que tengamos la mejor tecnología dentro de nuestras compañías, va a ser muy difícil poder desplegar nuestra actividad de una manera sostenible. Bien, Claudia, vamos a recoger el guante con el concepto de legitimidad entonces para preguntarle a nuestros demás panelistas qué les pasa cuando escuchan estas voces de crítica en ciertos sectores de la población, porque tampoco es una mayoría, pero hay una crítica a la empresa en general como concepto. ¿Qué les pasa a ustedes en lo humano y también en sus liderazgos? ¿Y cómo revertimos esto? ¿Quién quiere partir? Yo parto. A nosotros nos pasa que nos sentimos profundamente desafiados en términos primero que nada, de que nos conozcan, y en términos de que nos conozcan, de que nos valoren y que efectivamente nos vean a una compañía como Arauco, que está presente en distintos territorios, que está presente en regiones como la del Biobío, muy fuertemente, con complejos industriales y también con patrimonio forestal, con espacios de conservación, con áreas de alto valor, de conservación también, y con un aporte importante al resguardo del bosque nativo. Me siento desafiado, por un lado, en términos de que nos conozcan más y de exigirnos a aumentar los espacios de participación, de diálogo y de contribución con el espacio en donde estamos. Ciertamente, esto va más allá de acciones de filantropía, va más allá de acciones de una responsabilidad social o de una licencia social para operar. Eso es lo que sentimos y por eso es que hemos impulsado y hemos creado fundaciones como Acerca Redes, ¿cierto? Que está dedicada a la innovación social y al emprendimiento. Vemos que tenemos un rol respecto al desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la generación de emprendimiento que esté asociada a la actividad económica principal nuestra o algunos negocios que puedan derivar de esta. Por lo tanto, esto lo tomamos como un desafío grande, como una compañía renovable
nosotros nos proyectamos a muchos años, no nos vamos a ir de los territorios, por lo tanto, lo que queremos hacer es estar cada vez más compenetrados con ellos. Ok, Cristian, ¿te sientes desafiado también? Sin duda, pero yo creo que más que desafiado, a mí lo que me pasa de manera personal es que cuando hay algo que es tan potente como lo que nos pasó en octubre del 2019, que se agudiza aún más con la pandemia, yo creo que las empresas tenemos que hacernos cargo, y tenemos que hacernos cargo de cosas que hoy día que no es que estén mal. Yo creo que la sociedad ha ido cambiando, y donde antes, hace 5 años atrás, era un estándar aceptable, hoy día no lo es. Y quiero plantear algo desde mi realidad. Cortar el agua por deuda hace 5 años atrás era algo aceptable, era razonable. Si yo no tengo agua, o sea, si yo no tengo dinero, me cortan el agua. Y eso está dentro de las reglas del juego. Pero hoy día en pandemia nosotros hemos reconectado a toda esa gente que no tiene dinero para pagar el agua. Entonces el desafío, y por eso digo que hay que hacerse cargo, es cómo una vez que termine la pandemia normalizamos esta condición de dignidad de nuestras personas que servimos con un servicio tan esencial como el agua. Y por eso que yo creo que hay que hacerse cargo y mover el estándar a una realidad distinta. Y por eso que a mí lo que pasa con los movimientos sociales, lo que nos ha pasado con la pandemia, finalmente es un desafío que las empresas tenemos que subir nuestro estándar y tenemos que empezar a normalizar un estándar que hace 5, 10 años atrás era distinto. Y quiero reforzar eso. No es que haya sido malo, es que en ese tiempo ese era el estándar y esa era la realidad que habíamos construido como sociedad. Lo que estamos construyendo hoy día como sociedad está cambiando y tenemos que hacernos cargo y tenemos que subir el estándar para que las empresas retomemos el norte que siempre tuvimos en la sociedad, y que era crear valor, desarrollar las comunidades y ser vistos como un aporte, y no en esta estigma que tenemos hoy día de que una empresa es un mal vecino. Gerardo, ¿coincides? ¿Te gustaría agregar algo al respecto? Estás silenciado. Coincido plenamente con lo que dice Cristian y Mauricio, y yo creo que parte del conocimiento que tenemos que tener cada uno de los que estamos liderando empresas o actividades es estar en terreno, es conocer la realidad, es conocer qué opinan nuestros vecinos, es conocer cómo nos están mirando. Y eso yo creo que es tremendamente relevante. Uno muchas veces habla de los paradigmas, y eso hay que vencerlo realmente viendo lo que están opinando las comunidades, cuál es el efecto que estamos produciendo sobre ellas, cuál es el valor que les podemos agregar. No basta solamente con estar y dar trabajo, eso es algo que hoy día es un desde. Hoy día realmente la preocupación nuestra es qué valor le entregamos a las comunidades que estamos principalmente afectando en nuestro entorno. Efectivamente, ahí tengo una reflexión y una consulta para ustedes, porque las necesidades sin duda que son infinitas, y las empresas definen algunas áreas en sus políticas de responsabilidad social o valor compartido respecto al tema social. No obstante, hay un límite que puede ser muy fino o a veces difuso respecto al rol del Estado. Entonces ahí la pregunta que quiero hacer abierta para todos ustedes es ¿hasta dónde llega la empresa y dónde empieza el Estado? Sí, ¿me permite? Sí, claro. Sí, no, quisiera también, antes de contestar eso, retomar la pregunta anterior. Yo tengo una doble emoción respecto a los desafíos y al despliegue o al desenvolvimiento de la empresa en esta situación. Y tiene que ver, por un lado, con mucha empatía. A mí, de lo que me toca ver desde los directorios, es el tremendo esfuerzo que las empresas han hecho durante este tiempo de pandemia, de crisis económica, y tal como lo muestran los resultados de su estudio, por cuidar la salud de los trabajadores en primer lugar, por mantener sus puestos de trabajo, realmente el esfuerzo y al mismo tiempo mantener una sostenibilidad financiera que permita a la compañía seguir operando. O sea, el esfuerzo que se ha hecho es tremendo. Ahora, a estos esfuerzos
que son muy grandes en unas condiciones de crisis sanitarias globales y crisis económicas globales de las que no teníamos conocimiento anterior, se nos suma un desafío nuevo, que es el desafío de la sostenibilidad, que claramente es un desafío de largo aliento, que no es fácil, pero que sí es posible implementar. Y eso va a requerir ciertamente revisar propósitos de la compañía, la cultura organizacional, los tipos de liderazgo, tipos de competencia, definir nuevas métricas, reactualizar nuestras matrices de riesgo, donde el tema, donde lo social se integra de manera clara, fuerte y para siempre dentro de las matrices de riesgo. Y respecto a tu pregunta, ¿dónde están los límites? El mundo cambió. Estamos viviendo en un mundo totalmente distinto al que conocíamos, por lo tanto, los paradigmas del mundo pasado vamos a tener que empezar a trabajar con los paradigmas de este nuevo siglo y buscar nuevas respuestas. Y ahí hay que entender que la empresa es un actor político. Nosotros tenemos una influencia en la vida y en la calidad de vida de muchas personas y también en los territorios de donde operamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es responsabilidad de uno y qué es lo que es responsabilidad de otro? Ciertamente el desarrollo de las políticas públicas de alcance nacional son una responsabilidad del Estado, pero también nosotros tenemos una responsabilidad como actores relevantes que gestionamos además mucho poder. Nosotros somos gestores de mucho poder y tenemos, por lo tanto, la capacidad de modificar radicalmente la vida de muchas personas y de sus territorios. Yo creo que este nuevo mundo nos impone un actuar más en el mundo de lo público, de lo político, entendiendo que hay cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas que son responsabilidad del Estado. Pero ciertamente eso también está en transición y vamos a tener que ver cómo nos acomodamos desde lo privado y lo público para poder finalmente hacer lo que todos queremos, que la calidad de vida de todas las personas de nuestro país sea mejor y que podamos tener un pacto social que nos permita a todos y a todas sentirnos parte para generar cohesión y paz social. Muchas gracias, Claudia. Tu reflexión también va muy en la línea de lo que hemos promovido hace bastante tiempo ya desde IRADE, que es el rol social de la empresa, la empresa como un actor relevante con un profundo impacto en la vida de las personas. Mauricio Leiva está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, que también quiero tomar el guante en ese sentido. Yo coincido en que cuando a la pregunta de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la empresa, ciertamente hay que tomarlo con una visión de los tiempos actuales, con la visión del siglo XXI y entender que como empresas somos actores públicos importantes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Claudia, de que somos actores que además estamos en ciertos territorios, en muchos casos en los cuales efectivamente al Estado le cuesta llegar. El Estado o que no están las capacidades para atraer ciertos recursos. Por lo tanto, la responsabilidad de las empresas importantes que tienen importantes presencias en ciertos territorios es ser complementario al Estado. Es de pronto colaborar con las comunidades locales, colaborar con los gobiernos locales, con los municipios, en ver cómo se pueden ayudar a apalancar, a poner las capacidades que pudiera tener una compañía grande para las capacidades y las redes que puede tener para apalancar y para atraer recursos a ciertos lugares en los cuales puede ser más difícil. Un ejemplo de eso, por ejemplo, nosotros estamos muy presentes en la provincia de Arauco. La provincia de Arauco es una zona en la cual hay mucho por hacer. Y ahí nosotros tenemos desplegado un programa de vivienda en el cual ponemos a disposición equipos especializados que tienen las capacidades y el conocimiento que en una zona en la cual existe un déficit importante respecto a la oferta pública social, a la vivienda, y ponemos a disposición este equipo y logramos atraer recursos del Estado. Hoy día se está construyendo en Curanilahue un proyecto excelente desarrollado por una empresa de arquitectura como Elemental, en madera, en una comuna tremendamente forestal, un proyecto de 700 viviendas con subsidio. Y eso fue una gestión de nuestro equipo y que de pronto un proceso que se demora 10 años entre que un comité se organiza y que finalmente la casa termina construyéndose, lo puede acortar a 2 o 3 años. Ahí hay un rol, ahí hay acciones específicas que compañías importantes en territorios que están un
poco más atrasados, a los cuales el Estado no llega con suficiente cobertura, de complementar y de hacer buenas alianzas público-privadas. Esa es la forma en como nosotros vemos que debemos abordar este tipo de desafíos. Para lo cual, sin duda que se necesita también una buena contraparte. Cristian, Gerardo, ¿es el Estado de Chile actualmente una buena contraparte para estas alianzas público-privadas? Mira, yo creo, Carolina, que retomando la pregunta anterior y complementando esta, yo creo que el límite siempre está más o menos claro, de hasta dónde llega una empresa y dónde tiene que aparecer el Estado. Pero yo sí creo que en el paradigma actual, en el contexto social que estamos viviendo hoy día y en los desafíos futuros que tenemos, la empresa tiene que tomar un rol proactivo. Porque yo puedo quedar esperando que el Estado resuelva los problemas. Pero también los ejemplos que planteaba recién Mauricio tienen que ir en esa línea de cómo la empresa es proactiva en gestionar con el Estado soluciones que vayan en este beneficio ecosistémico que es en definitiva donde está inserto el Estado, las empresas, la sociedad, y por lo tanto, desde mi perspectiva, el Estado tiene muchos déficits. El Estado siempre por esencia es un aparato burocrático. La agilidad del empresario, la agilidad privada, tiene una movilidad distinta. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, retomando algo que decía antes, mover el cerco. Y no esperar que las soluciones el Estado las genere, sino que nosotros podemos movilizar y de manera proactiva invitar a generar ese beneficio ecosistémico que señalaba Claudia antes, en este rol de empresa y en un rol público-privado. Gracias. Gerardo. Efectivamente, yo creo que no existe un límite claro de dónde comienza uno y dónde parte el otro. Yo creo que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, cada uno en sus posibilidades y de acuerdo a la zona donde está afectando. Tiene que preocuparse justamente como empresa en los aspectos que seguramente el Estado se va a demorar más tiempo, o no está llegando oportunamente, o sencillamente partiendo con iniciativas más bien básicas, preocupándose de los efectos que uno está produciendo, que uno está creando. Uno no puede, por cualquier razón, darle lo mismo que uno está afectando, ya sea en temas viales, en temas de olores, en temas de impacto visual, no preocuparse de ese tipo de situaciones. No hay que llegar a que el Estado lo tenga que regular a uno para que no le afecte a ese vecino. Y yo creo que son cosas bastante básicas y que se conocen estando en el terreno nuevamente y estando con disponibilidad a hacerlo. O sea, hay un tema detrás que no hay que tenerlo muy estructurado, sino que parte del principio y parte en el fondo de la conciencia que tengan las empresas en poder avanzar en esto, no detenerse a esperar que el Estado lo defina. Proactividad, entonces, es la palabra clave, parece. Quiero llevarlos a un tema bastante más práctico ahora, porque hay mucha gente que nos está escuchando que pertenecen a empresas que no necesariamente tienen estas estructuras organizacionales tan robustas como las grandes compañías que ustedes representan. Pueden haber empresas pymes o empresas de mayor tamaño que aún no inician el recorrido hacia la sostenibilidad y que todavía están solamente en la preocupación de la arista financiera única. Entonces, les quiero pedir sus consejos, ese paso a paso, cómo meterse en este tema, por dónde partir, qué hacer al interior de la compañía una empresa que tiene el genuino interés de avanzar hacia la sostenibilidad. ¿Voy? Ahora... ¿Ahí? ¿Sí? Ahí. Sí, mira, yo lo que quería y lo que aprendí de nuestro trabajo territorial en el programa de Puente Social es son cuestiones muy sensatas, ¿eh? Las comunidades están llenas de sentido común y de talento. Y lo que aprendí de esa experiencia es, primero, para quienes están iniciando este camino, es partir por casa. Partir por casa significa partir conversando con sus trabajadores. Sus trabajadores también son clientes ciudadanos, habitan las comunidades donde nosotros desplegamos actividades, por lo tanto, primer ejercicio, partir por casa conversando de manera sistemática, no una vez al año,
no necesariamente a través de los conductos formales como los sindicatos, sino que tener conversaciones abiertas, perderle el miedo a conversar con los trabajadores. Ahí tenemos una fuente de sabiduría, de sentido común, de compromiso con la compañía y potencial innovación tremenda que estamos dejando fuera si no conversamos con nuestros trabajadores. Y lo segundo, que creo que también es importante, es conocer los territorios donde están esas compañías. Nuevamente, lo decía Gerardo también, si no conocemos los territorios, vamos a dar bote en las soluciones y vamos a estar haciendo las cosas seguramente de una manera poco apropiada y poco pertinente para las necesidades que tienen nuestras comunidades. Por lo tanto, partir por casa y hacernos la pregunta siempre desde las compañías, ¿lo que estoy produciendo, lo que estoy haciendo, genera beneficio o genera daño? Por lo tanto, voy a tomar una frase de un líder social fantástico, Mario Orellana, que una vez me dijo: Claudia, la cuestión es que es bien simple, para todos los que quieran iniciar este camino, hagan la pega bien y no generen daño. Un muy buen resumen. Entonces, partir trabajando partir por casa, abriendo espacios de diálogo con los propios colaboradores internos y conocer los territorios. Gerardo, ¿cuál sería tu consejo práctico para avanzar en este maravilloso recorrido de la sostenibilidad? Lo dijo muy bien Claudia antes, hay que partir por casa. Yo creo que a través de algunas herramientas, por ejemplo, generar encuestas de clima, conocer directamente que la persona tenga, muchas veces las personas no tienen la posibilidad de conversar porque no se da el tiempo, porque no tienen la confianza, pero a través de sistemas de encuesta de clima sistemático uno puede capturar una información muy valiosa para preocuparse, partir preocupándose justamente de casa. Y posteriormente, yo creo que lo importante es estructurar planes sencillos, no muy pretenciosos, no llamarlos muchas veces estrategias, y decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi cliente inmediato que tengo que preocuparme externo? ¿Cuáles son mis vecinos a los cuales estoy impactando? ¿Qué voy a hacer este año? ¿Cuántos recursos le voy a asignar en términos de tiempo? ¿Ya? Para poder solucionar los problemas que estoy viendo todos los días cuando paso hacia la fábrica, hacia la planta, hacia la tienda, lo que sea. Por lo tanto, no hay que esto circunscribirlo en grandes planes, ¿ya? Sino que circunscribirlo en la realidad de cada empresa, de cada pyme, y a decir, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte, mi contribución en un periodo determinado? Yo creo que son cosas más bien de sentido común, sencillas, y hay que partir, hay que tomar la decisión de partir. Muy bien. ¿Cristian? Yo tengo 4. Yo creo que el primero es perder el miedo a escuchar. Nosotros creamos una instancia que se llama los consejos ciudadanos, en donde invitamos a la sociedad civil a discutir los temas del agua. Y nosotros dijimos al tiro, esto va a ser un infierno porque nos van a tirar tomates por todos lados. Y la verdad que hay que perderse miedo a escuchar, porque ahí está la riqueza del poder construir soluciones efectivas y no mirándose al ombligo. Por lo tanto, perder el miedo a escuchar es algo súper relevante. Yo creo que lo segundo, que la escala no importa. Una pyme puede generar ruido, una pyme puede estar generando problemas de olores, y por lo tanto la escala no importa en el sentido de que las soluciones que uno tiene en las grandes empresas son las mismas soluciones que tiene que implementar a escala en las pymes o en las microempresas. Un tercer consejo que es súper importante para conocer nuestra realidad es medirse. Nosotros estábamos súper convencidos que le estábamos haciendo el descueve súper bien hasta que nos medimos y vimos que teníamos un montón de brechas que cubrir. Y como va a pasar eso, tampoco se angustien, porque el cuarto paso es que la estrategia de la escalera funciona. Peldaño a peldaño hay que ir construyendo y avanzando en la sostenibilidad de las empresas y no generarse un macro objetivo, sino que ir comiéndose el avanzar la estrategia de la sostenibilidad peldaño a peldaño. Para mí esos 4 consejos son bien básicos y son de alta lógica, pero uno se los encuentra en el camino. Buenísimo, yo estoy tomando nota aquí, me parece súper interesante todo lo que ustedes dicen. Me encantó eso de que hay que ir subiendo los peldaños de a uno, porque si uno quiere darse el salto, se puede caer. Mauricio Leiva, ¿cómo complementas lo anterior? Sí,
Yo encuentro un buen concepto de entender de que el afuera y adentro a veces no existe, o es medio difuso. En muchos casos, y más todavía de pronto en empresas más pequeñas, incluso en ciudades más pequeñas, el trabajador es tu vecino a la vez. Por lo tanto, me parece que un buen consejo el escuchar, el comenzar por casa, que plantea Claudia. Y también es importante declarar los valores. Desde ese proceso, desde el autoanálisis, desde el escuchar a los trabajadores, que muchas veces también son tus propios vecinos, o están muy conectados con tus vecinos, declarar cuáles son tus valores, cuáles son los valores de tu compañía, de tu empresa. Y desde ahí plantearte ciertas metas estratégicas, ciertas metas que sean desafiantes, pero alcanzables, de modo de irla abordando. Con esas metas, plantear indicadores, medirse, lo que decía Cristian, ¿cierto? Indicadores que te permitan ir midiendo cómo va respecto a alcanzar esas metas y también incentivos al interior y con tu propia gente, incentivos en términos de que vayan ayudando y que vayan ayudando y que estén alineados con esta mirada más integral de sostenibilidad. Eso es importante. Y durante todo el rato evangelizar, hacer un proceso de evangelización interna con tu propia gente y le digo, predicar la palabra de manera permanente. Si una vez que ya tienes definido toda esta estructura, toda esta estrategia, todos tus valores, es predicar y vivirlo en el día a día. Ok, muchas gracias a todos por esos consejos sabios. Nos quedan pocos minutos, pero creo que es inevitable meternos en estos minutos finales en los temas de contingencia, porque hace pocos días tuvimos muy malas noticias en la región del Biobío, justamente en sectores que vemos aquí bien representados, como es el sector pesquero y también el sector forestal maderero. Por un lado, en la Comisión de Pesca se aprobó esta idea de legislar para eliminar la pesca de arrastre que pone en grave peligro al sector de la captura de la merluza y también en riesgo empleo de calidad, empleo principalmente femenino. Y por otro lado, en el sector forestal vimos que en la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de tipificar el delito de robo de madera con todas las implicancias que esto tiene en nuestra ya complicada provincia de Arauco. Entonces me gustaría preguntarle a Gerardo, como líder de una empresa de pesca industrial, ¿cómo interpreta esta decisión de nuestros legisladores? Y la misma pregunta para Mauricio Leiva. Uy, nos estamos metiendo en temas bien sensibles y bastante políticos. Es realmente lamentable muchas de las iniciativas que se están hoy día legislando sin una base científica y sin el conocimiento justamente de lo que realmente ocurre. Fuimos el año pasado, el año 2019, fuimos testigos también de una mala ley y reconocida por los mismos parlamentarios que le hicieron, que fue la ley que suprimió la pesca de jibia, la pesca industrial de jibia con arrastre, ¿ya? Y que rápidamente se dieron cuenta que nadie ganó. Chile perdió, los trabajadores perdieron, se perdieron puestos de trabajo, hubo que cerrar compañías, hubo que parar barcos, etc. Hoy día con la merluza está pasando exactamente igual. Lamentablemente los parlamentarios que están promoviendo esto no entienden del tema, no han escuchado tampoco los sinnúmeros de presentaciones desde el punto de vista de la ciencia que se han hecho, pero se han dejado llevar por el populismo, por la ideología, y es muy probable que esto hoy día, en el Chile de hoy, que las cosas populistas son las que finalmente terminan saliendo, que veamos nuevamente una pérdida para la región muy importante. Hoy día es una actividad de una empresa en particular, puede ser un segmento chico, pero son 1000 familias que dependen de esto en forma directa, más muchos otros puestos en forma indirecta,
Y nuevamente, va a ser lamentable, somos de los pocos países que estamos en discusión de esto, todos los países pesqueros modernos, ya esto ya se ha discutido anteriormente, pero lamentablemente hoy día estamos en un proceso legislativo que es muy dañino en algunas ocasiones, ya principalmente para algunas actividades que son perfectamente compatibles con el medio ambiente y con los recursos naturales. Es lamentable, Carolina, y estamos con un riesgo bastante grande de perder una actividad muy importante para la región. Sin duda, que es muy lamentable, sobre todo en tiempos en que estamos todos tratando de empujar la reactivación económica, tratar de generar mayor empleo, se pone en riesgo por desconocimiento, como tú señalas. Mauricio, en el caso del sector forestal, también es un sector complicado justamente por estas interpretaciones o decisiones de nuestros legisladores. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me caí medio minuto, no estaba haciendo la pregunta. Respecto a la discusión de este proyecto de ley de aumentar la tipificación del robo de madera, lamentamos que no se haya aprobado porque entendemos que de alguna manera se tienen que dar mejores herramientas a las policías y al sistema judicial para abordar una problemática que hay en varios territorios y que tiene que ver con el robo de madera y con, de pronto, las bajas penas o las bajas herramientas que se tienen para perseguir esto. Nos parece que es clave que haya un buen control y que hoy día el sector forestal es un sector muy importante que da sustento a varias regiones como Ñuble, Biobío, la Araucanía, el Maule, parte de los ríos, tiene una presencia muy importante y el robo de madera es una amenaza en este sentido. Y nos parece que junto con que las propias compañías desarrollen estrategias y planes de vinculación, de fortalecimiento y de colaboración con el desarrollo de los territorios, desarrollo de emprendimiento de los territorios, es importante también cuidar estas empresas y que la base, ¿cierto?, que tiene que ver con el patrimonio económico, no se vea afectado. Así que nos parece que es clave que el Estado y que el aparato en general de seguridad interior esté bien respaldado en ese sentido. Ok, bueno. Carolina, sí, claro. Sí, por supuesto. Dos segundos. Yo creo que hay que mandar un mensaje bien claro. Si algo nos develó el estallido social es una desconexión de nosotros, las élites, tanto empresariales, académicas y políticas, con las realidades territoriales y las realidades ciudadanas. Y aquí mi mensaje es bien claro. Nosotros tenemos que mejorar radicalmente la calidad de nuestro poder legislativo. Quienes están mandatados para legislar en beneficio de todos y todas los ciudadanos de nuestro país tienen que empezar a hacer la pega de conocer los territorios, de conversar y dejar de legislar desde la ideología, desde la falta del conocimiento científico, pero más aún desde la falta del conocimiento territorial y de las conversaciones con la ciudadanía. Si no mejoramos la calidad de la forma en que estamos legislando y construyendo políticas públicas, yo creo que vamos a estar en un problema, otro de los problemas grandes que vamos a tener que asumir para el desarrollo de nuestro futuro. Mejorar radicalmente la calidad de nuestro poder legislativo y para eso que se empiecen a conectar con la realidad del país. Y a eso permíteme agregar también con la necesidad de mejorar los procesos de diálogo entre los legisladores y todos nosotros los legislados de alguna manera, porque es bien brutal esto que se legisle desde el desconocimiento pleno o desde la mitología. ¿Sí, Cristian? Solo una reflexión respecto a todo lo que se ha dicho. Yo algo que he hecho ya con nostalgia de menos en nuestro país es el parlamentar. Parlamentar significa discutir sobre un asunto, pero llegar a un acuerdo.
Y eso en Chile se ha ido perdiendo de manera vertiginosa y se ha polarizado y ha generado todas estas dificultades donde claramente si no tenemos un Congreso que esté pensando en una sostenibilidad del país y que conozca las realidades y que esté dispuesto a parlamentar, va a ser muy difícil avanzar. Yo creo que eso es algo que para mí es doloroso ver cómo esto se ha ido perdiendo en nuestro país, donde antes éramos capaces de lograr acuerdos, hoy día ya sencillamente no existe. Solo esa reflexión para... Súper interesante Sí. tu reflexión. Tenemos que ir cerrando, pero me gustaría que cada uno pudiera darse unos 15 o 20 segundos finales también para hacer el cierre de sus ideas y de lo que hemos conversado en este seminario. ¿Algún mensaje final? ¿Claudia? No, el mío es de esperanza en el sentido de esta necesidad de parlamentar, que totalmente de acuerdo, en el proceso constituyente. Vamos a estar a partir de todo este año en discusiones que son muy relevantes, como la es la redacción de una nueva propuesta de carta fundamental, y yo creo que ahí estamos todos llamados a ser actores activos desde la participación ciudadana en ese proceso constituyente para poder, espero, en ese espacio recuperar la capacidad de escuchar, para conversar, para debatir, reflexionar y para poder generar consensos amplios, robustos, que nos permitan dotar a nuestro país de sostenibilidad. Entonces mi mensaje y esperanza está puesto en poder desenvolver y desplegar y desarrollar ese proceso constituyente de la mejor manera posible, porque ciertamente es uno de los eventos históricos más relevantes que vamos a tener en nuestra historia reciente como país democrático. Muchas gracias, Claudia. Gerardo. Y bueno, agradecer, Carolina, Irade, felicitarlos por esta actividad, también por la presentación de Manuel José, de la consultora CLA. Me gustó mucho las conclusiones que pudieron mostrar ahí. Creo que es una tremenda iniciativa de conversar esto, aprender también qué es lo que está pasando, la realidad en las empresas, conocer a Cristian, conocer a Mauricio, lo que está pasando en empresas tan relevantes como en las que trabajan ustedes, compartir este tipo de información. Esto, por lo menos para los que no estamos involucrados 100% trabajando en las áreas de sostenibilidad, es una tremenda instancia también de aprendizaje. Así que agradecerles por esta oportunidad y también, como dice Claudia, positivo por lo que viene. Muchas gracias, Gerardo. Mauricio. Sí, también agradecerles por la instancia, por la invitación, por este espacio, a los panelistas con los que me tocó compartir. Creo que vamos, este es un año muy político. Estos años que se nos vienen, estos 2 años que se nos vienen por delante, son años bien políticos, los cuales los espacios de diálogo, de intercambio de experiencia y de visiones son muy importantes. Por lo tanto, el llamado a IRADE, que somos parte, es de tener más instancias de este tipo, tener más instancias en las cuales de pronto incluso estemos más mezclados, no necesariamente tienen que haber solamente empresas, sino que se pueden invitar otros grupos de interés importantes, y es clave tener buena discusión, buen diálogo, buena conversación. Yo también creo que este es un año, un punto de inflexión respecto a como tenemos como país, como democracia. Se va a empezar un proceso constituyente en el cual no solamente va a ser elegido por toda la ciudadanía, sino que también cuenta con paridad de género, sino que también cuenta con escaños reservados para pueblos originarios. Me parece que nunca se haya dado procesos de participación tan amplios y tan profundos como este. Y yo creo que nosotros como IRADE, como empresas que componemos este espacio, tenemos que empujar que haya más diálogo de buena calidad, y de pronto este tipo de plataformas pueden ser muy importantes para eso. Muchas gracias, Mauricio. Tomamos nota, queda en acta eso. Cristian, cerramos contigo. Perfecto, yo solo agradecer a IRADE, a Mauricio, a Claudia, a Gerardo por su participación en esta instancia que es tan relevante, y hacer un llamado a todas las empresas, que la sostenibilidad es una herramienta que no hay que verla solo como algo que nos va a permitir cumplir, sino que es una tremenda oportunidad de construir y crear. La sostenibilidad nos permite tener esa mirada en nuestras empresas
Y usar esta herramienta para eso nos va a fortalecer en todos los desafíos futuros que tenemos, en el cambio climático, en las conversaciones, en los procesos constitucionales que estamos viviendo, en cómo construir país. Sostenibilidad es una herramienta potente que adoptarla al interior de las compañías nos permite crear y generar oportunidades que difícilmente no las podemos ver si no adoptamos esta herramienta. Y nuevamente agradecer el espacio de conversación que siempre, siempre es necesario. Muchas gracias a todos ustedes, a nombre del Círculo de Sostenibilidad, agradecer la participación de ustedes, de nuestra audiencia. Nuestro círculo ha estado muy activo todo este rato, el WhatsApp no para. Tenemos más de 200 personas que se han conectado hoy día. Y a nombre de IRADE también muy agradecida de la generosidad de su tiempo, de sus reflexiones, de sus aprendizajes y por supuesto que tomamos nota respecto a el rol que tenemos que seguir cumpliendo. Creo que esta voluntad de parlamentar de la que nos habló Cristian, tenemos que hacerla carne y tenemos que poner espacios de diálogo permanentes en nuestra región al servicio de todas las causas ya mencionadas. Así que me despido de toda la audiencia. Muchas gracias y Carolina Lara, te devuelvo el micrófono a ti. Estás muteada. Tenía que pasarme también, por supuesto. No, solamente agradecer, por supuesto, a todos los panelistas que el día de hoy nos han acompañado. Por supuesto, agradecerle también a CLA Consulting, a Manuel José, que nos presentó este estudio, Patricia Palacios, también nuestra presidenta, que nos acompañó durante la mañana, a Felipe Armazábal, el presidente del Círculo de Sostenibilidad de IRADE, y, por supuesto, a todo el equipo que organizó este seminario. Hemos tenido una mañana muy intensa, pero de mucho aprendizaje. Creo que las empresas tenemos un camino que recorrer, pero escuchar también a las personas, a los gerentes generales también, a los gerentes de asuntos públicos, a Claudio hoy día, reflexionar acerca de lo que tenemos que hacer y los desafíos y los aprendizajes, por supuesto, que hemos tenido, nos llena de alegría. Efectivamente, el Círculo de Sostenibilidad también está conversando mucho y están todos reflexionando acerca de los temas que hoy día se tocaron, así que nos quedamos con muchas tareas. Y solo decirle que desde IRADE nos alegra mucho estar cumpliendo nuestra misión de promover las buenas prácticas empresariales y, por supuesto, la generación de capital social. Y creo que este tipo de encuentro va muy de la mano con lo que nosotros estamos impulsando acá en la región del Biobío. Así que muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en nuestro auditorio virtual, una oportunidad de reunir muchas más personas ahora de forma online. Así que me despido y los dejo invitados, por supuesto, para nuevos seminarios y encuentros que nosotros vamos a realizar desde IRADE. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día.